La tormenta se cernía sobre Bilbao, oscureciendo el cielo y trayendo consigo un aire de inquietud. Miraba por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a deslizarse por el cristal, formando ríos que se perdían en la negrura del día. Estaba sola en casa, un silencio abrumador reinaba en las habitaciones vacías. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, dejando tras de sí una sensación de desamparo que no sabía cómo manejar. Mientras los truenos retumbaban a lo lejos, recordé los días en que la casa estaba llena de risas y charlas. La vida cotidiana se había convertido en una rutina monótona, y yo me sentía atrapada en ella. En medio de esta soledad mi mirada se detuvo en mi hijo, que estaba sentado en el sofá con su portátil. Era un momento cotidiano, pero había algo diferente en el aire, algo que no podía nombrar. La tormenta arreciaba y yo luchaba contra mis pensamientos. Sabía que debía concentrarme en las tareas del hogar, preparar la cena, organizar la ropa. Sin embargo, mis ojos volvían a él una y otra vez. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Había crecido tanto, ya no era el niño que solía cargar en brazos. La distancia entre nosotros parecía disminuir con cada rayo que iluminaba la habitación. Un relámpago iluminó el cielo y un trueno ensordecedor resonó justo después. En ese instante un recuerdo doloroso surgió a la superficie, una tarde de verano hace años, cuando reíamos juntos bajo el sol mientras jugábamos en el parque. Esa imagen contrastaba con la realidad actual, ahora había una tensión palpable entre nosotros que me inquietaba. De repente la luz se apagó. La oscuridad envolvió la casa como un manto pesado y opresivo. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a tientas una vela en la cocina. El silencio era abrumador, solo se oía el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y mi respiración acelerada. Me encontré frente a él nuevamente cuando encendí la vela, su rostro iluminado por una tenue luz amarilla. Las sombras danzaban a nuestro alrededor mientras intentaba mantener una conversación trivial sobre el clima y sus planes para el fin de semana. Pero las palabras parecían vacías, había algo más profundo que nos conectaba esa noche. Un trueno retumbó más cerca esta vez, haciéndome saltar involuntariamente. Él sonrió levemente al ver mi reacción, pero no podía evitar sentir cómo esa sonrisa encendía algo dentro de mí que debía permanecer oculto. La lucha interna me desgastaba, sabía que estos pensamientos eran inapropiados e inaceptables. A medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que nuestras miradas se encontraban más a menudo. Una chispa silenciosa parecía fluir entre nosotros, un entendimiento tácito que nunca habíamos explorado antes. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía como si los muros invisibles entre madre e hijo comenzaran a desmoronarse. En algún momento durante esa tormenta implacable, perdí la noción del tiempo y del espacio, todo lo que existía era esa conexión intensa y peligrosa entre nosotros. La culpa me invadió al darme cuenta de lo fácil que era dejarme llevar por esos sentimientos prohibidos. El viento ululante afuera parecía gritarme para volver a la realidad mientras intentaba recordar quién era realmente, una madre responsable con un hogar al cual cuidar y unos valores firmes sobre lo correcto e incorrecto. Pero esa noche oscura alteró mi percepción del mundo. Cuando finalmente decidí romper el silencio incómodo con palabras banales sobre qué cenar o cómo organizar mejor los días venideros, sentí como mis labios temblaban ante la posibilidad de decir algo diferente, algo más arriesgado. El sonido del viento azotando las ventanas crecía cada vez más fuerte, parecía un eco de mis propios pensamientos desordenados y confusos. En ese caos emocional interno comprendí que estaba al borde de cruzar una línea peligrosa. El apagón continuó envolviéndonos mientras yo trataba desesperadamente de encontrar sentido a lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Era posible sentir esto por alguien tan cercano? ¿Era normal? Las dudas me atormentaban mientras buscaba respuestas en su mirada inquisitiva. Y así permanecimos allí, dos figuras atrapadas entre las sombras y los destellos ocasionales del rayo afuera, cada uno sumido en sus propios pensamientos pero unidos por un hilo invisible hecho de complicidad y confusión emocional. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo luchaba contra esos sentimientos prohibidos que amenazaban con desbordarse como las aguas del río Nervión durante las lluvias más intensas del invierno bilbaíno. Sabía que debía mantenerme firme ante esta tormenta interna,
sin embargo cada rayo iluminando brevemente su rostro solo hacía más difícil resistir esa atracción inexplicable hacia él. La noche avanzaba lentamente mientras nos manteníamos ahí, dos almas perdidas bajo el mismo techo oscuro donde los ecos del pasado resonaban con fuerza inusitada. El silencio que se había instaurado en la casa durante el apagón se tornaba cada vez más pesado. La tormenta rugía fuera, pero dentro el aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Miré a mi hijo que permanecía en la penumbra, su figura apenas visible a la luz intermitente de los relámpagos. Cada chispa iluminaba sus rasgos, revelando una mezcla de confusión y curiosidad en su mirada. ¿Te asusta la tormenta?, pregunté intentando romper el silencio que nos envolvía. La pregunta parecía trivial, pero era un intento de aferrarme a algo normal en medio del caos. Él negó con la cabeza. No es eso, respondió con voz baja. Es diferente esta vez. La forma en que pronunció esas palabras resonó en mí. Había algo más profundo detrás de su respuesta, algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Me pregunté si él también sentía esa conexión extraña que se había ido formando entre nosotros. Una conexión que no debería existir, pero que era innegable. A medida que la tormenta continuaba su danza feroz, mis pensamientos se deslizaban hacia lugares oscuros y prohibidos. La culpa me asaltó como una ola, no podía dejarme llevar por esos sentimientos. Era mi hijo, y yo era su madre. Sin embargo, cada vez que lo miraba, una parte de mí deseaba acercarme más. ¿Quieres que te cuente un secreto?, dijo él de repente rompiendo el hilo de mis pensamientos. Su voz sonó casi desafiante en medio del estruendo del trueno. ¿Qué tipo de secreto?, inquirí con cautela. Algo que nunca le he dicho a nadie, continuó, acercándose un poco más a mí en la oscuridad. Me siento diferente últimamente, como si estuviera cambiando. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras. ¿Qué significaban? ¿Acaso estaba hablando de sus sentimientos hacia mí? La confusión me invadió mientras luchaba por mantener mi mente clara y alejada de pensamientos inapropiados. No hay nada malo en cambiar, respondí con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Sí lo hay, replicó él con firmeza. A veces siento cosas extrañas, cosas sobre ti. El aire se volvió espeso entre nosotros y el mundo exterior quedó silenciado por un momento. La tormenta parecía esperar también, incluso los truenos habían cesado su estruendo como si estuvieran escuchando nuestra conversación. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté sin pensar, sintiendo el impulso de saber qué pasaba por su mente. Él vaciló antes de responder, como si nos entendiéramos más allá de lo normal, como si hubiera algo entre nosotros. Sus palabras flotaron en el aire denso y oscuro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso. Intenté reprimir la oleada de emociones contradictorias que surgieron dentro de mí, no podía permitirlo. Pero antes de poder articular alguna respuesta sensata, él dio un paso hacia adelante y nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora. El relámpago iluminó brevemente sus ojos y fue entonces cuando ocurrió lo impensable, nos besamos. Fue un roce fugaz pero electrizante cargado de todo lo prohibido y confuso que ambos sentíamos. En ese instante no había nada más allá de nosotros dos, solo existíamos en ese beso robado. Pero tan pronto como nuestros labios se encontraron, la realidad nos golpeó como un rayo. Nos apartamos rápidamente el uno del otro, horrorizados por lo sucedido. La culpa inundó mis venas mientras retrocedía ante lo inexplicable del momento. No debimos hacer eso, murmuré casi sin poder creerlo. Él parecía igual de aturdido, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y deseo reprimido. Lo sé, contestó con voz temblorosa. Pero no puedo evitar cómo me siento. La tormenta continuó rugiendo afuera mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para calmar esta tempestad interna que había estallado entre nosotros. No podía permitir que esto avanzara, debía poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde. El silencio volvió a caer sobre nosotros mientras intentábamos procesar lo sucedido. Las sombras danzaban alrededor nuestro y el sonido del viento aullando afuera parecía burlarse de nuestra situación desesperada.
Necesitamos hablar sobre esto, dije finalmente, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. No sé qué decir, respondió él con sinceridad palpable en su voz. Las horas parecieron desvanecerse mientras discutíamos nuestros sentimientos contradictorios en medio del caos exterior. Cada palabra era un intento desesperado por encontrar sentido a lo absurdo, cada frase era una lucha contra la atracción prohibida que nos había atrapado sin previo aviso. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras nuestras voces se entrelazaban con los ecos del pasado y las esperanzas del futuro incierto. En algún punto durante esa conversación frenética comprendí que esta atracción no desaparecería fácilmente, estaba profundamente arraigada en nosotros y teníamos que enfrentarla juntos o dejarla consumirnos por completo. Con cada rayo iluminando brevemente nuestro entorno oscuro, mis pensamientos vagaron hacia las consecuencias inevitables si alguien llegara a descubrir nuestro secreto. Como todo podría desmoronarse ante nuestros ojos si no encontrábamos una manera de manejarlo adecuadamente. El tiempo avanzaba lentamente mientras luchábamos contra nuestros propios demonios interiores, cada segundo parecía eterno bajo la presión creciente del mundo exterior y nuestra propia vulnerabilidad expuesta ante esa tormenta implacable. La tormenta continuaba su furia, y el silencio en la casa se volvía cada vez más pesado. Las paredes parecían acercarse, presionando sobre mí mientras intentaba encontrar un resquicio de calma en medio de la confusión. La única luz provenía de los destellos esporádicos que iluminaban brevemente el salón, revelando las sombras que danzaban a nuestro alrededor. Aún resonaban en mi mente las palabras que habíamos compartido antes del apagón. La intensidad de aquel momento me seguía persiguiendo, y no podía evitar recordar la calidez de su cercanía. La culpa me envolvía como una niebla densa, sabía que debía mantenerme firme, pero cada pensamiento se convertía en un desafío. Con el corazón agitado, traté de concentrarme en lo que había sido nuestra rutina diaria antes de que todo esto comenzara. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Su voz temblaba ligeramente no solo por el miedo a la tormenta, sino también por lo que había sucedido entre nosotros. No lo sé, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba. La incertidumbre me llenaba con una mezcla de miedo y anhelo, un cóctel explosivo que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Los minutos parecían horas mientras mirábamos hacia la ventana, observando cómo la lluvia caía sin piedad. Pensé en mi esposo, lejos y ajeno a todo lo que estaba ocurriendo aquí. Su viaje de trabajo se había convertido en una bendición y una maldición al mismo tiempo, me permitía estar a solas con él, pero también me empujaba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. De repente el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje inesperado que iluminó brevemente la pantalla. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Era de una amiga cercana. Su preocupación era genuina, pero yo no podía compartir mis inquietudes con nadie. No podía arriesgarme a ser juzgada o incomprendida. ¿Quién es?, preguntó él con curiosidad. Solo una amiga, respondí evasivamente. El peso de mis pensamientos era demasiado para compartirlo con alguien más. Mientras las gotas continuaban golpeando los cristales con fuerza, la angustia crecía dentro de mí. ¿Cómo podía haber permitido que llegáramos a este punto? Las decisiones tomadas parecían ahora más complicadas que nunca. Volví a mirar hacia él, su expresión reflejaba confusión y deseo al mismo tiempo. La tormenta afuera parecía un espejo de nuestro conflicto interno, cada trueno resonaba como un recordatorio doloroso de lo frágil que era nuestra situación. Nuestros labios se encontraron, resonó en mi mente como una condena y una liberación al mismo tiempo. No había marcha atrás después de eso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba en las implicaciones de ese acto prohibido. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible, ya nada volvería a ser igual entre nosotros. Y aunque había parte de mí que deseaba seguir explorando esos sentimientos ocultos, otra parte gritaba por detenerme antes de caer más profundo en este abismo emocional. ¿Te sientes bien?, preguntó él al notar mi inquietud. Solo estoy pensando, respondí con sinceridad parcial. Pensar era lo único que podía hacer para intentar poner orden en ese caos emocional. La tormenta continuó rugiendo afuera mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos.
Cada rayo iluminaba fugazmente nuestros rostros tensos, cada trueno era un recordatorio del peligro inminente al cual nos enfrentábamos si alguien llegara a descubrirnos. En ese momento crítico, decidí cambiar el tema para distraerme y evitar profundizar más en nuestras emociones inconfesables. ¿Recuerdas cuando íbamos juntos al mercado?, le pregunté tratando de evocar recuerdos felices y nostálgicos. Él sonrió levemente ante la mención del mercado local. Siempre había sido uno de nuestros lugares favoritos para visitar juntos durante los fines de semana soleados. Sí, siempre comprábamos esas frutas raras, dijo con un tono melancólico. Esa nostalgia compartida nos permitió respirar un poco más tranquilos, aunque la atmósfera seguía cargada con esa tensión latente entre nosotros. Pero incluso mientras hablábamos sobre cosas triviales, sentía como esa atracción prohibida seguía latente bajo la superficie, lista para estallar nuevamente si no poníamos atención. El ruido del viento azotando las ventanas me hizo recordar cuán frágiles eran nuestras decisiones ante fuerzas mayores como esta tormenta implacable. En algún lugar dentro de mí sabía que lo correcto era poner fin a esta locura antes de perderlo todo, mi familia, mi vida cotidiana. Todo lo que había construido durante años estaba ahora amenazado por esta conexión inesperada e incontrolable. Pero entonces llegó otro mensaje: no puedo dejarte sola en esto. Era otra amiga preocupada por mí, su apoyo era reconfortante pero también doloroso porque sabía que nadie podría entender realmente lo que estaba sucediendo aquí dentro. ¿Qué pasa?, volvió a preguntar él al ver mi expresión cambiar nuevamente ante el brillo del teléfono. Nada importante, dije rápidamente guardando el dispositivo lejos de su vista. No podía permitirle ver cuán vulnerables nos habíamos vuelto ni cuán lejos habíamos llegado sin siquiera pensarlo dos veces. La noche avanzó lentamente mientras luchábamos contra nuestros propios pensamientos y sentimientos contradictorios. Cada segundo parecía eterno bajo la presión creciente del mundo exterior y nuestra propia vulnerabilidad expuesta ante esa tormenta implacable. Finalmente decidí enfrentar mis emociones directamente. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma más que para él. Él me miró fijamente como si esperara escuchar algo diferente o quizás deseando encontrar alguna manera de convencerme lo contrario. Pero ya no había vuelta atrás, las palabras habían salido y ahora debía afrontar sus consecuencias inevitables. Mientras nos mirábamos intensamente entre relámpagos brillantes y truenos ensordecedores afuera, comprendí cuánto habíamos cambiado desde aquel primer beso robado hasta este momento lleno de incertidumbre y miedo por lo desconocido que aún nos esperaba tras esta tormenta interior tan intensa como la real. El aire estaba cargado no solo por la humedad sino también por esa carga emocional latente entre nosotros. Sabíamos perfectamente que cualquier decisión equivocada podría llevarnos a perderlo todo, o tal vez ganar algo completamente nuevo e inesperado en este juego peligroso donde los límites estaban destinados a ser desdibujados poco a poco hasta desaparecer por completo bajo las sombras danzantes creadas por cada relámpago fugazmente revelador. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía un eco de la confusión que reinaba en mi interior. La casa, normalmente llena de risas y charlas, se sentía extrañamente vacía. La ausencia de mi esposo se hacía más palpable con cada trueno que retumbaba en la distancia. En ese silencio tenso, mis pensamientos giraban en torno a lo que había ocurrido entre nosotros, a lo que había comenzado como un simple roce y había evolucionado hacia algo mucho más complicado. Miré a mi hijo sentado en el sofá, con su expresión distante y pensativa. Habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Pasamos la noche juntos, resonaba en mi mente como un mantra prohibido. La culpa me ahogaba, pero había algo más, una chispa de emoción que no podía ignorar. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. La luz seguía apagada, pero no solo por el corte del suministro eléctrico. Había una sombra sobre nosotros, una oscuridad que iba más allá de la falta de luz natural. El ambiente se tornó pesado mientras ambos nos sumergíamos en nuestros pensamientos, evitando hablar sobre lo sucedido. Cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio que habíamos logrado mantener. Un golpe repentino en la puerta me sacó de mis reflexiones. Miré a mi hijo con ojos amplios, él también pareció sobresaltarse. ¿Quién será?, pregunté en voz baja, aunque sabía que nadie más debía estar por ahí en medio de la tormenta. Al abrir la puerta, un amigo suyo apareció empapado hasta los huesos.
Su rostro reflejaba sorpresa al vernos juntos en la sala oscura. «¿Qué hacéis aquí, con este tiempo?», exclamó mientras se sacudía el agua de su cabello. Mi hijo se levantó rápidamente para ayudarlo a entrar y ofrecerle una toalla. La situación se volvió incómoda al instante. Él no sabía nada sobre lo que había sucedido entre nosotros y yo sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo podría reaccionar si alguna vez lo supiera. «Estaba buscando a nombre del hijo para ver si quería salir un rato», dijo el amigo con tono despreocupado, pero sus ojos se movieron entre nosotros con curiosidad. «No pensé que estarías aquí». «Mi padre está fuera por trabajo», respondió mi hijo con un tono neutral que no lograba ocultar su incomodidad. El amigo hizo un gesto hacia la ventana donde relámpagos iluminaban brevemente el cielo oscuro. «¿Y qué, no tenéis miedo? Este clima es loco». Las palabras resonaron en mí como una ironía amarga. Sí, teníamos miedo, pero no del clima sino de lo que habíamos empezado a construir entre nosotros dos. Una conexión inquebrantable y prohibida. La conversación continuó superficialmente mientras intentábamos mantener las apariencias ante el intruso inesperado. Hablamos del clima y de los planes cancelados debido a la tormenta, pero cada palabra parecía cargar un peso adicional por debajo de su significado superficial. A medida que pasaban los minutos me di cuenta de cómo mi corazón latía desbocado cada vez que miraba a mi hijo. Ese contacto visual fugaz era suficiente para recordarme todo lo que habíamos compartido esa noche anterior. La tensión era palpable e incómoda. «¿Te gustaría quedarte?», preguntó finalmente mi hijo al amigo después de unos momentos prolongados llenos de silencio tenso. «No puedo», respondió él rápidamente. «Mis padres están preocupados por mí». Se despidió con un gesto rápido y salió corriendo hacia la lluvia torrencial antes de que pudiera responderle. Una vez más quedamos solos, inmersos en esa atmósfera cargada de emociones contradictorias. La puerta cerrada tras él dejó un eco vacío en nuestra sala oscura. Era como si todas las palabras no dichas flotaran alrededor nuestro. «Esto es extraño», murmuró mi hijo mientras miraba por la ventana hacia el torrente incesante afuera. Sí, respondí apenas audible sin saber cómo continuar aquella conversación sin caer nuevamente en el abismo emocional donde nos habíamos encontrado antes. El silencio se instaló entre nosotros otra vez. Esta vez era diferente porque ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual nos encontrábamos. El primer beso había sido solo el comienzo, ahora estábamos atrapados entre dos mundos, uno donde éramos madre e hijo con límites claros y otro donde esos límites habían sido borrados por nuestra propia vulnerabilidad. Los truenos retumbaban afuera como si quisieran subrayar nuestra confusión interna mientras buscábamos respuestas dentro del caos emocional creado por nuestras decisiones recientes. De repente sentí una necesidad urgente de romper ese silencio asfixiante. «Lo siento», dije casi sin pensar. Él me miró sorprendido como si no hubiera esperado escuchar esas palabras salir de mis labios. «¿Por qué te sientes así?», preguntó lentamente, casi temeroso del contenido detrás de su propia pregunta. «No sé cómo manejar esto, lo que pasó», las palabras escapaban antes de poder detenerlas, ya no podía ocultar mis sentimientos ni mis miedos. Era demasiado tarde para eso. «Pasamos la noche juntos», repetí suavemente mientras me giraba hacia él con sinceridad desarmante en mis ojos. Necesitaba ser honesta aunque eso significara abrir viejas heridas o crear nuevas complicaciones entre nosotros dos. Él bajó la mirada y vi cómo sus manos temblaban ligeramente al aferrarse al borde del sofá donde estaba sentado. La angustia era evidente tanto en su rostro como en su postura. Estaba lidiando con sus propios demonios internos ahora también. «No debería haber pasado. No sé qué hacer ahora», continué hablando casi sin darme cuenta hasta dónde llevaba aquella conversación cargada de emociones contradictorias y confusas. «Podemos intentar olvidarlo todo», sugirió él con voz apagada mientras levantaba los ojos hacia mí nuevamente. Había dolor allí también, un dolor compartido, reflejado profundamente en su mirada azul intensa. «¿Olvidarlo? ¿Siquiera posible?», cuestioné con tristeza apretando los labios ante tal idea vacía e irrealista cuando todo dentro mío gritaba lo contrario. Deseaba comprenderlo mejor aunque eso significara enfrentar las consecuencias devastadoras detrás del deseo prohibido floreciendo entre nosotros dos. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás o cambiar lo inevitable.
Estábamos atrapados juntos en este laberinto emocional creado por nuestras decisiones erradas, y ahora debíamos encontrar alguna salida antes de perdernos completamente uno dentro del otro, o peor aún, dentro del doloroso abismo emocional donde ninguno podría escapar jamás. La tormenta había pasado, pero su eco resonaba en mi interior. La casa, ahora iluminada por la luz tenue de las velas, parecía un refugio de secretos y sombras. Mi esposo había regresado, pero su presencia no logró disipar la confusión que me atormentaba. Cada rincón de la vivienda recordaba momentos compartidos, risas y complicidades que ahora se sentían lejanos. La atracción que había surgido entre mi hijo y yo se había convertido en un peso insoportable. Mientras él hablaba sobre su viaje, mis pensamientos se deslizaban hacia lo prohibido. La manera en que me miraba, la chispa en sus ojos, cada gesto parecía cargar un significado oculto. Intenté concentrarme en sus palabras, pero el eco de nuestras interacciones recientes resonaba más fuerte. ¿Te gustaría ir al mercado mañana?, preguntó mi esposo con una sonrisa despreocupada. Asentí aunque mi mente ya divagaba entre los aromas del mercado de la ribera y las risas que compartía con mi hijo. Esa noche, mientras el sueño apenas llegaba a mí, recordé un objeto antiguo guardado en un rincón del armario, una pulsera que perteneció a mi madre. La había olvidado durante años, pero ahora parecía llamarme con una fuerza inexplicable. Al abrir el joyero y encontrarla, sentí un torrente de emociones. Era un símbolo de amor y sacrificio, un recordatorio de lo que significaba ser madre. La pulsera brilló bajo la luz tenue como si intentara decirme algo importante. ¿Era posible que mis sentimientos por mi hijo pudieran cambiar todo lo que había construido? El peso de esa posibilidad me oprimía el pecho. En ese instante comprendí que no solo estaba lidiando con una atracción prohibida, estaba cuestionando todo lo que conocía sobre mí misma y sobre el amor. Al día siguiente el bullicio del mercado me recibió con los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas. Mi esposo se movía entre los puestos con alegría, ajeno a la tormenta interna que azotaba mis pensamientos. Mientras él intercambiaba algunas palabras con los vendedores, yo me perdí en mis reflexiones. La risa contagiosa de un niño jugando cerca me recordó a mi hijo cuando era pequeño, esos momentos parecían tan simples en comparación con la complejidad actual. De repente vi a alguien conocido al otro lado del mercado, una amiga con la que solía compartir confidencias sobre maternidad y relaciones. Su mirada se encontró con la mía y sentí una punzada de ansiedad al recordar lo poco que había compartido últimamente sobre mis verdaderos sentimientos. «Hola», dijo ella acercándose mientras sonreía como siempre lo hacía. «Hola», respondí tratando de ocultar cualquier rastro de inquietud. Noté cómo sus ojos se posaron brevemente en el anillo dorado en mi mano, un símbolo visible de mi matrimonio, antes de preguntar, ¿todo bien en casa? Sí, solo días ocupados, respondí evasivamente. Ella asintió lentamente como si pudiera ver más allá de mis palabras vacías. A veces es bueno hablar, sugirió suavemente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante. Hablar, ¿qué podría decir? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Pero antes de poder responder algo más profundo, su atención fue capturada por un puesto lleno de flores frescas. En ese momento comprendí cuán sola estaba realmente en esta lucha interna. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo dentro de mí, nadie podría comprender cómo esa conexión prohibida había crecido hasta convertirse en una tormenta imparable. Regresamos a casa cargados con bolsas llenas de productos frescos y flores coloridas para alegrar el hogar. Sin embargo, mientras organizábamos todo en la cocina, cada gesto se sentía cargado de tensión subyacente. Mi esposo hablaba animadamente sobre planes futuros mientras yo luchaba por mantenerme presente. Esa noche decidí llevar la pulsera al parque donde solía pasear cuando necesitaba claridad mental, el parque de Doña Casilda. Las luces del lugar parpadeaban suavemente bajo la luna llena, era un refugio perfecto para reflexionar lejos del ruido familiar. Al llegar allí me senté en uno de los bancos vacíos y dejé caer la pulsera sobre mis piernas mientras observaba las hojas moverse suavemente con el viento nocturno. ¿Era posible reconciliar mis sentimientos? La culpa me ahogaba, sabía que debía poner fin a esta locura antes de perderme completamente.
Mientras contemplaba el cielo estrellado, recordé cada momento compartido con mi hijo, sus risas infantiles y las charlas profundas que habíamos tenido recientemente. Todo parecía tan lejano ahora, cada recuerdo era como una espada afilada atravesando mi corazón. De repente escuché pasos detrás de mí, giré rápidamente para encontrarme cara a cara con él. Mi hijo estaba allí mirándome fijamente como si hubiera sentido mi angustia desde lejos. «¿Qué haces aquí?», pregunté intentando sonar casual aunque mi voz tembló ligeramente. «Necesitaba aire fresco», respondió él sin apartar la mirada. El silencio entre nosotros era abrumador, las palabras parecían flotar en el aire sin atreverse a salir a la luz. Finalmente rompió ese silencio: «No puedo dejarlo así». Mis latidos se aceleraron ante su confesión inesperada mientras recordaba nuestras interacciones recientes llenas de tensión no resuelta y deseo reprimido. «No sé qué hacer», murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar al darme cuenta del abismo emocional al cual nos dirigíamos juntos sin poder detenernos. «Tal vez deberíamos hablarlo», sugirió él dando un paso más cerca mientras su voz tembló también ante la gravedad del momento. Pero antes de poder responderle o siquiera formular una idea coherente sobre cómo manejar aquella situación imposible, escuchamos risas distantes provenientes del sendero cercano, una familia disfrutando del aire fresco, rompiendo nuestra burbuja momentánea llena de incertidumbre e intensos deseos ocultos. El sonido nos hizo mirar hacia atrás rápidamente. Ambos sabíamos cuán frágil era nuestra situación actual y cuán fácil sería caer nuevamente en ese abismo si no encontrábamos respuestas pronto. Ese encuentro cambió todo nuevamente. No sabía si estábamos listos para enfrentar lo inevitable o si seguiríamos hundiéndonos aún más profundamente sin saber cómo salir a flote antes del próximo estruendo emocional. La mañana siguiente el mercado de la Ribera se llenaba de vida. Los colores vibrantes de las frutas y verduras contrastaban con el gris que aún pesaba en mi pecho. Caminé entre los puestos intentando sumergirme en la rutina cotidiana, pero cada paso me recordaba lo que había sucedido. La culpa se entrelazaba con la ansiedad, y mis pensamientos regresaban a ese instante compartido. Al llegar a un puesto de flores, una mujer mayor me sonrió. «Qué bonito día para comprar flores», dijo con un tono alegre que me pareció fuera de lugar. Agradecí su amabilidad, pero no podía evitar sentirme como si todos pudieran ver más allá de mi fachada. La mirada de los demás se sentía pesada, como si cada rayo de sol iluminara mis secretos. Mientras elegía unas gerberas amarillas, escuché una voz familiar detrás de mí. Era un amigo del hijo, uno que siempre había sido atento y amable. Su presencia generó un nudo en mi estómago. «Hola, señora, ¿pues está su hijo?», preguntó con una sonrisa despreocupada. «Bien, gracias», respondí rápidamente sin querer profundizar en nada más. El intercambio fue breve, pero cada palabra parecía resonar con un eco inquietante. ¿Estaría sospechando algo? Su mirada curiosa me hizo sentir expuesta. Decidí marcharme antes de que la conversación se tornara incómoda. Caminé hacia el parque de Doña Casilda, buscando refugio entre los árboles y los bancos vacíos. Allí podría pensar sin ser interrumpida por miradas inquisitivas o preguntas indiscretas. El aire fresco me envolvió mientras me sentaba en un banco solitario. Observé a las familias disfrutar del día, sus risas resonaban como un recordatorio doloroso de lo que había perdido y lo que estaba arriesgando. La relación con mi hijo se había vuelto un laberinto emocional del cual no sabía cómo salir. Recordé la noche anterior, cómo pasamos la noche juntos en la confusión de nuestros sentimientos y deseos reprimidos. Esa frase giraba en mi mente como una espiral interminable, atándome a una realidad que deseaba evitar pero que no podía deshacer. La risa infantil a mi alrededor era un contraste punzante con mis pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba sucediendo? La idea misma provocó escalofríos por mi espalda, el temor a perder todo lo que había construido era abrumador. Decidí volver al mercado para distraerme y quizás encontrar algo que me devolviera la normalidad perdida. Sin embargo, al regresar al bullicio del lugar, noté que las miradas se centraban en mí más intensamente. Algunas mujeres murmuraban entre ellas mientras me observaban pasar, sus ojos parecían indagar más allá de mi exterior. Un par de pasos más adelante encontré a otra madre conocida, quien se acercó con una expresión preocupada.
¿Todo bien contigo? Te he visto algo distante últimamente, comentó con tono amable pero inquisitivo. Sí, solo estoy ocupada, respondí evasivamente mientras forzaba una sonrisa para ocultar la tormenta interna que azotaba mi mente. Espero verte pronto en el café, añadió antes de alejarse, dejando tras de sí una sensación incómoda que no podía ignorar. Cada encuentro parecía ponerme en el centro del escenario, todas las miradas parecían cuestionar mis decisiones sin decir palabra alguna. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo aún estaba fuera por trabajo y esa soledad era tanto un alivio como una carga pesada. El silencio en casa amplificaba mis pensamientos prohibidos y la lucha interna por controlar mis emociones. Al llegar a casa, encontré al hijo sentado en la cocina, absorto en su teléfono móvil. La luz tenue del atardecer iluminaba sus rasgos jóvenes y despreocupados. Esa imagen despertó nuevamente la mezcla de ternura y anhelo dentro de mí. Él levantó la vista al escucharme entrar y sonrió levemente. Hola, dijo sin saber el caos emocional en el cual ambos estábamos atrapados. Hola, respondí mientras intentaba mantener la voz firme y neutral. La conversación fluyó torpemente entre nosotros, cualquier intento por hablar sobre cosas triviales solo hacía resaltar lo inusuales que eran nuestras interacciones ahora. Cada palabra parecía cargada de significado oculto, cada risa compartida resonaba como un eco lejano de lo que alguna vez fue nuestra relación madre-hijo normal. De repente sonó el timbre del teléfono fijo, ambos nos miramos rápidamente antes de dirigirme a contestar. Era otra madre del grupo escolar preguntando sobre una reunión próxima para organizar actividades familiares, su voz sonó alegre e inocente respecto a todo lo que yo enfrentaba internamente. Claro, respondí mientras trataba de mantenerme enfocada en la conversación y no dejarme llevar por los recuerdos recientes ni por las emociones contradictorias que amenazaban con desbordarse nuevamente. Después de colgar el teléfono, volví a mirar a mi hijo, quien ahora lucía pensativo. ¿Qué pasa?, pregunté casi temiendo su respuesta. Nada, solo pensando, dijo él mientras evitaba mirarme directamente a los ojos. La atmósfera se volvió tensa nuevamente, ese silencio pesado nos envolvía como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. Sabía que debíamos hablar sobre lo ocurrido entre nosotros, pero las palabras se atoraban en mi garganta como piedras imposibles de tragar. Finalmente decidí romper ese silencio abrumador. ¿Crees que deberíamos hablar sobre lo sucedido? Mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras cargadas de significado profundo e inquietante. Él levantó la mirada sorprendido antes de responder, no sé qué decir. Su respuesta caló hondo dentro de mí, esa incertidumbre reflejaba también mi propia lucha interna por encontrar claridad entre mis sentimientos encontrados y mis responsabilidades como madre. Un golpe repentino resonó desde fuera. Alguien tocando fuertemente nuestra puerta principal interrumpió nuestro momento tenso justo cuando comenzábamos a abrir viejas heridas emocionales disfrazadas bajo capas invisibles pero palpables entre nosotros dos. Ambos nos miramos alarmados antes de dirigirnos hacia la puerta con corazones acelerados ante lo desconocido. La puerta se abrió de golpe, revelando a un vecino preocupado por la tormenta. Su rostro mostraba inquietud, y eso me sacó de la burbuja en la que había estado sumida. La tensión que había crecido entre mi hijo y yo se disipó momentáneamente, pero no sin dejar una sombra de lo que habíamos compartido. El vecino entró, su voz resonando en la casa silenciosa. ¿Están bien? He oído que la tormenta es más fuerte de lo que pensábamos, dijo, mirando a ambos con curiosidad. Sí, solo un pequeño apagón, respondí esforzándome por mantener la normalidad en mi tono. Sin embargo, el peso de lo ocurrido seguía presente entre nosotros. Mi hijo se quedó en un rincón de la sala, con los ojos fijos en el suelo. La culpa me invadía nuevamente. El vecino comenzó a hablar sobre los daños que había visto en su camino hacia aquí. Mientras escuchaba sus palabras, mi mente divagaba hacia el momento que acabábamos de vivir. La atracción prohibida se sentía como un monstruo agazapado bajo la superficie de nuestra cotidianidad. Cuando el vecino finalmente se despidió tras asegurarse de que estábamos bien, cerré la puerta con un suspiro profundo. Mi hijo continuaba en silencio y el ambiente se tornó denso otra vez. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí con sinceridad.
Todo ha cambiado. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si reflejara mi caos interno. La presión social y familiar aumentaba cada día más, las miradas furtivas y murmullos sutiles empezaban a convertirse en algo palpable. Decidí que necesitaba hablar con alguien fuera de esta situación para encontrar claridad. Al día siguiente fui al mercado de la Ribera, buscando distracción entre los colores vibrantes y los aromas del lugar. Me encontré con una amiga antigua entre las paradas de frutas y verduras. Su risa era contagiosa y su energía iluminaba todo a su alrededor. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va todo?», me preguntó mientras elegía unas manzanas. «Lo mismo de siempre», respondí evasivamente. Ella notó mi tono apagado y no tardó en insistir. «¿Algo te preocupa?». Decidí abrirme un poco sobre mis sentimientos confusos y las tensiones familiares recientes. Para mi sorpresa, ella compartió su propia lucha interna, una relación complicada con su pareja que le hacía cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la familia. «Es difícil encontrar el equilibrio entre lo que sentimos y lo que debemos hacer», dijo ella con sinceridad. Su apoyo inesperado me hizo reflexionar sobre mi propia situación. Quizás no estaba sola en este dilema emocional, tal vez otras mujeres también enfrentaban conflictos similares bajo la superficie tranquila del día a día. Regresé a casa sintiéndome un poco más ligera pero aún atrapada en mis pensamientos oscuros. Mi hijo estaba sentado en el sofá cuando entré, parecía ansioso por hablar pero temeroso al mismo tiempo. «Noquiero seguir así», dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «¿A qué te refieres?», pregunté con cautela. «A esto. ¿Qué pasó? No sé si podemos seguir ignorándolo». El aire se volvió pesado nuevamente, sus palabras resonaron como un eco aterrador de mis propios pensamientos ocultos. «No podemos hacer nada imprudente», respondí casi automáticamente. «No estoy seguro de qué significa eso para nosotros», contestó él mientras miraba por la ventana hacia la tormenta aún rugiente afuera. La presión aumentaba cada vez más, sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. El conflicto interno crecía al mismo ritmo que mis sentimientos por él se intensificaban, era una lucha constante entre lo correcto y lo deseado. Esa noche, mientras intentaba dormir, una idea inquietante surgió: ¿qué pasaría si tomáramos una decisión radical? ¿Podríamos enfrentar juntos las consecuencias? Pero esa línea era peligrosa. Cruzarla significaría arriesgarlo todo, nuestra familia, nuestra reputación e incluso nuestra paz mental. A medida que pasaron los días, las interacciones cotidianas se volvieron cada vez más tensas. La llegada del fin de semana trajo consigo un evento familiar importante, una reunión donde todos esperaban vernos juntos como siempre. Me sentía atrapada entre las expectativas sociales y mis deseos ocultos. Mi esposo regresaría pronto. Eso significaría volver a esconder todo bajo una fachada perfecta nuevamente. Pero ese mismo día recibí un mensaje inesperado: «Nos vemos esta noche». Era él, mi hijo había decidido tomar cartas en el asunto sin consultarme primero. El corazón me dio un vuelco ante esa declaración tan directa e impulsiva, sabía que esto podría cambiarlo todo entre nosotros o destruir cualquier posibilidad de reconciliación futura dentro del hogar familiar. Cuando llegó la noche del evento familiar, me vestí con cuidado para ocultar cualquier signo visible del tumulto emocional interno por el cual atravesaba desde hacía semanas. Las risas resonaban alrededor mientras tratábamos de mantener las apariencias ante amigos y familiares desprevenidos. Sin embargo, cada mirada furtiva hacia mi hijo alimentaba mis dudas internas, podía sentir cómo nuestros secretos nos separaban incluso cuando estábamos rodeados por otros seres queridos. Al final de la noche decidí escapar brevemente al jardín para respirar aire fresco antes del inevitable regreso a casa llena de sonrisas falsas e intercambios vacíos sobre cómo había ido nuestro fin de semana. Allí afuera encontré a mi hijo esperándome bajo las sombras proyectadas por las luces tenues del patio trasero. «Necesitamos hablar», dijo él con firmeza. En ese momento comprendí que ya no podía ignorar más esta tormenta interna ni los sentimientos prohibidos que habíamos cultivado juntos. Y así comenzó otro capítulo desgarrador en nuestras vidas donde tomar decisiones podría significar perderlo todo o encontrar un camino hacia algo nuevo e incierto. La vida nunca fue sencilla ni predecible,
ahora enfrentaba una elección crítica entre continuar este juego peligroso o dar marcha atrás antes de cruzar líneas irreversibles. La noche se tornó más oscura mientras permanecía en el jardín, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a mí. La voz de mi hijo resonaba en mis oídos, y su mirada intensa me atravesaba como un rayo. Necesitamos hablar, había dicho, y ahora, con el viento helado acariciando mi piel, comprendía que ese momento no podría ser ignorado. No puedo seguir así, respondí con la voz entrecortada. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de una madre responsable y el de una mujer que había descubierto un deseo incontrolable. La confusión me inundaba como las lluvias torrenciales que caían sobre Bilbao. Él dio un paso hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y anhelo. No se trata solo de nosotros, continuó con firmeza. Es nuestra vida, lo que hemos construido. Su declaración resonó en mi mente, recordándome lo que estaba en juego. El eco del pasado y la promesa del futuro se entrelazaban en un torbellino emocional. El silencio se volvió abrumador mientras luchábamos por encontrar las palabras adecuadas. En ese momento crucial, una revelación comenzó a formarse en mi interior. Esta atracción no era solo un capricho pasajero, era algo más profundo, algo que amenazaba con desestabilizar todo lo que conocía y amaba. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente sintiendo la desesperación asomarse a mis labios. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío a nuestra realidad compartida. No lo sé, respondió él, su voz temblando ligeramente. Pero no podemos seguir así. En sus ojos vi reflejada la misma lucha interna que me carcomía por dentro, ambos éramos prisioneros de nuestras decisiones. Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndonos sobre las tormentas que acechaban no solo afuera sino también dentro de nosotros. La tensión era palpable, cada segundo se sentía como una eternidad mientras evaluábamos las consecuencias de continuar este camino prohibido. Tal vez deberíamos hablarlo con alguien, sugerí, aunque sabía que eso podría ser un error monumental. La idea de exponer nuestros sentimientos a otra persona me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir adelante sin una salida clara. No hay nadie que pueda entender, dijo él con determinación. Esto es solo nuestro. Esa afirmación resonó profundamente en mí, había una verdad inquietante en sus palabras. Nadie podría comprender la complejidad de nuestra relación ni los dilemas morales que enfrentábamos. Mientras conversábamos bajo las sombras del jardín, sentí como los recuerdos del pasado volvían a atormentarme, momentos felices compartidos como familia, risas sinceras y sueños construidos juntos. Todo eso estaba ahora amenazado por esta nueva realidad oscura e incierta. Si seguimos así, comencé a decir pero no pude terminar la frase, el miedo a lo desconocido me paralizaba. No quería imaginar cómo sería nuestra vida si decidíamos dar un paso más allá de lo permitido. Podemos encontrar una manera, insistió el casi suplicante. Sus ojos brillaban con una intensidad preocupante, era evidente que también luchaba contra sus propios demonios internos. La tormenta continuaba rugiendo a nuestro alrededor mientras yo reflexionaba sobre mis opciones. Podía sentir como cada latido de mi corazón resonaba con la presión creciente de tomar una decisión definitiva, avanzar o retroceder. De repente recordé al esposo ausente y cómo su regreso inevitable cambiaría todo nuevamente. La imagen de su sonrisa confiada y su amor incondicional contrastaba fuertemente con la confusión emocional en la que me encontraba sumida ahora mismo. ¿Y si él regresa?, pregunté casi en un susurro. El temor se apoderó momentáneamente de mí al pensar en las repercusiones que tendría para todos nosotros si decidíamos continuar este juego peligroso. No pienses en eso ahora, dijo él suavemente pero firmemente. Debemos centrarnos en nosotros. Su insistencia me hizo dudar aún más, ¿era posible realmente desconectar completamente nuestras vidas pasadas? En ese instante crítico, algo cambió entre nosotros, una chispa encendió el aire tenso y cargado del jardín oscuro y húmedo. Me di cuenta de cuánto había crecido nuestra conexión desde aquel primer beso robado bajo el apagón inicial, cada encuentro nos acercaba más al abismo del cual no podríamos regresar.
¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?, pregunté finalmente, midiendo cada palabra cuidadosamente para evitar cualquier malentendido o dolor adicional. Él asintió lentamente, su mirada intensa nunca apartándose de la mía. Lo haría por nosotros. Esa declaración fue como un golpe directo al corazón. Sabía perfectamente lo que significaría esa elección para ambos y para nuestra familia entera. Un relámpago iluminó brevemente el jardín justo cuando tomé su mano entre las mías sin poder evitarlo. Era un gesto instintivo pero lleno del peso emocional acumulado durante semanas enteras. Era como si nuestro destino estuviera sellándose ante nuestros ojos atónitos. Pero antes de poder procesar completamente esa conexión física y emocional, un sonido distante interrumpió nuestro momento. El motor del coche familiar girando frente a casa rompió la atmósfera tensa creada entre nosotros. El pánico se apoderó instantáneamente de mí mientras soltaba su mano rápidamente y retrocedía unos pasos hacia atrás como si hubiera sido quemada por fuego intenso. «Él ha vuelto», grité casi sin aliento mientras mirábamos hacia la entrada del hogar donde podía ver siluetas familiares acercándose lentamente bajo la lluvia torrencial. La realidad se precipitó sobre mí como un torrente imparable. Los secretos ocultos estaban al borde de ser revelados justo cuando pensábamos haber encontrado claridad entre tanto caos interno. Todo lo construido estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos horrorizados mientras los pasos resonaban cada vez más cerca.